¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Agroindustriales. Esta manera, como le decimos en cada uno de nuestros programas, de ver y de comunicar al campo argentino. Mire qué compañera tengo. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice, señor? ¿Cómo está? Todo muy bien, Siempre perfecto. bien. Hablando de carne, venimos mucho hablando de carne. Ay, sí, y bueno, es muy importante para nosotros, mire los referentes que tenemos para conversar hoy en esta mesa de frigoríficos de tránsito provincial. ¿Cómo les va a los dos? Muy buenas Nos tardes. presentamos a Hernán Silva, director provincial de carne del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Oliota, quien nos ha acompañado, fundamentalmente un investigador del CONICET. Le saco sombrero, maestro, porque hablar de CONICET en la Argentina es hablar de primera línea. Lo que primero quisiera preguntarte es, ¿qué significa un frigorífico de tránsito provincial? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Un frigorífico de tránsito provincial es aquel cuya producción la realiza dentro del territorio provincial exclusivamente. Nuestra legislación contempla distintos lugares de comercialización, lugares nacionales, es decir, entre provincias o fuera del país, dentro de la provincia, que son nuestros frigoríficos, o municipales. En el caso de la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 112 plantas frigoríficas, de las cuales 57 tienen tránsito provincial, y ellas faenan aproximadamente por año alrededor de 1 millón de cabezas. Pensemos que en el país se faenan alrededor de 13 millones de cabezas, 6 millones y pico en la provincia de Buenos Aires, y de esos 6 millones, uno se realiza en los frigoríficos con tránsito provincial. Bueno, sí, voy a consultarte yo. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están haciendo? ¿Con quién han hecho convenio para este trabajo? Donde la idea, por supuesto, es siempre mejorar la calidad, mejorar la inocuidad de las carnes. Exactamente. Bueno, los trabajos son en distintas esferas, ¿no? Nosotros desde esta gestión y de gestiones anteriores estamos tratando de simplificar todo lo que sea registración. Para nosotros es importante que la gente encuentre que estar bien inscripto en el Estado es una actividad fácil. Eso es un primer punto que es básico. El segundo, nos vinculamos, como decías vos, con gente que específicamente que sabe sobre algo en una materia, y tratamos de utilizarlos en el buen sentido, utilizar su experiencia y tratar de volcarlo al medio, tratando de derribar muchas veces algunos aspectos que están incorporados en las plantas o en los asesores de las plantas, y derribarlos, mostrándoles que es mejor trabajar de la manera que nosotros les proponemos. Claro, porque uno de los mitos, como bien nombraste recién, es un poco que si adaptarse a nuevas tecnologías para un frigorífico provincial o que tiene un estándar. Bueno, después vamos a hablar de los estándares, pero ustedes le muestran que deben adaptarse a determinadas tecnologías para mejorar esto. Digo, ¿tienen económicamente la espalda? ¿Les resulta, como para hacerlo, les resulta muy oneroso? ¿Cuáles son las trabas para que no estén en el primer nivel? Bueno, a veces estar en el primer nivel tiene, desde el punto de vista oneroso, algunas implicancias que no tienen que ver con la calidad de lo que se produce. Es decir, los frigoríficos para poder ser exportadores además deben reunir otras condiciones que últimamente no se daban, que no tienen que ver con la calidad de lo que se produce, y eran caros. Es decir, mantener un sistema de control de residuos que no se va a utilizar es caro, con lo cual bajaban su ámbito de comercialización, no su calidad. Vos hablabas de los estándares, y en realidad yo siempre digo que son gradientes. Es decir, ninguna de las normativas es contradictoria en cuanto a la inocuidad del producto que se elabora. Sí, son gradientes, son requisitos adicionales en función muchas veces de mercados que son demandantes y a los cuales hay que reconocer y atender. Digo, no es oneroso. Nosotros lo que hacemos, concretamente con relación al trabajo de calidad microbiológica en las plantas provinciales, que el año pasado comenzamos y estamos continuando ahora, es demostrar que desde el punto de vista económico es más sencillo trabajar de la forma que proponemos que de la forma como se venía trabajando. En muchos aspectos, pero sobre todo a nosotros lo que más nos interesa es la salud del consumidor. Sobre ese punto de vista hacemos especial énfasis. Gerardo, perdón, ¿cuál sería el rol del técnico, del investigador en el caso de ustedes? Bueno, nosotros intervenimos a través de un convenio tripartito entre el Ministerio de Agroindustria, el CONICET y Laboratorio Estambulián para poder llevar a cabo esta prueba piloto con 3 frigoríficos de tránsito provincial que, tal como lo explicamos con Carnicerías Saludables, tiene 3 etapas. Una primera etapa descriptiva, una segunda etapa de aplicación de acciones de mejora
en conjunto, estas acciones de mejora se trabajan en conjunto con los frigoríficos y con la autoridad sanitaria, y después verificar que estas acciones hayan sido exitosas. La intención de esto es poder sentar un modelo de trabajo que después pueda ser transferido al resto de los frigoríficos de tránsito provincial en el caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué resultado dio? Hasta ahora estamos, como decía Hernán, en una etapa preliminar. Cumplimos la primera y segunda etapa en un frigorífico, terminamos la primera etapa y estamos avanzando con la segunda en el segundo frigorífico, y la semana que viene tenemos la visita al tercer frigorífico para comenzar. Cabe también aclarar, disculpen, que también este proyecto se está haciendo en forma simultánea con la provincia de Tucumán, también con 3 frigoríficos de tránsito provincial tucumanos. Esto está bueno porque podemos comparar resultados y ver en qué condiciones están en un lado y el otro, y poder establecer acciones de mejora en conjunto que puedan después llegar a ser transferidas al resto del país. Esto no tiene nada que ver con el volumen del frigorífico. Puede ser un gran frigorífico como puede ser un pequeño frigorífico. Es independiente del volumen. Digamos que nosotros partimos de una realidad que la carne argentina es excelente, es una carne muy demandada, no tenemos existencia en el país de enfermedades que sean limitantes de la comercialización, entonces tenemos que tratar de equilibrar y de generar la conciencia, porque pasa por ahí, de que trabajar de esta manera es mejor de como se venía trabajando. No venimos con un esquema conceptual armado para todas las plantas. Nosotros hacemos todo un desarrollo local por planta. Este es un trabajo a medida de cada una de las plantas, porque vamos articulando y vamos consensuando cuáles son las mejoras. Te agrego una cosita, sí tenemos resultados hoy, ya tenemos resultados, hemos visto y lo hemos presenciado, porque cada frigorífico se visita alrededor de 10 veces, cómo ha ido cambiando hasta la actitud de los empleados para con nuestra visita. Nosotros estamos barriendo aquel concepto de que las cosas se corrigen porque viene el papá Estado y si no te reta o te hace una multa, por aquella del convencimiento. Es decir, independientemente de que el Estado está todos los días, tiene que haber un convencimiento de que se está elaborando un producto que algún argentino o alguna otra persona lo va a consumir. Entonces partimos de esa base y en realidad ha sido enriquecedor, porque hasta hemos tenido propuestas de los propios empleados en mejorar algunos aspectos de las plantas. Ustedes vienen finalmente como a aconsejar, después de esta primera etapa de evaluación, vienen como a aconsejar buenas prácticas. Es un poco más integral que eso. ¿Por qué? Porque nosotros le mostramos a la gente, es como si yo viniera acá al estudio y te hago un hisopado de tu mano, le hago un hisopado de la mano al camarógrafo, y viene Gerardo la semana que viene y te muestra la cantidad de bacterias que tenías en tus manos. Se terminó la discusión. Lo ves, lo palpás, lo mismo en tu cuchillo, en tu bota, entonces pasa a ser palpable con la gente, que no le importa si la Escherichia coli tarda 72 horas en crecer o requiere tal medio. Sabe que muchas veces esas bacterias generan enfermedades. Y tan enriquecedor es que hemos tenido hasta operarios de laboratorios que han tenido familiares con esta enfermedad y alcanzaron a comprender qué les había pasado. Gerardo, plantea Hernán que las muestras van hacia el CONICET. Ustedes hacen el desarrollo, buscan los resultados y después también van en búsqueda de esas soluciones, o simplemente el mero hecho de encontrar lo que encontraron. No. Nosotros lo que tratamos de hacer es de reconocer el problema, pero aportar a la solución. De hecho, nosotros participamos en conjunto con el Ministerio en hacer capacitaciones. Hacemos devolución a la planta, a los empleados y al personal jerárquico de la planta, de qué es lo que encontramos y qué posibilidades o qué nosotros pensamos que se puede hacer para mejorar. ¿Qué consejos, claro, que depende deben de la hacer? Problemática, es el consejo que por supuesto previamente discutimos entre nosotros y después llevamos la discusión a la planta. Muchas veces ellos nos indican cuál es viable, cuál no, y hasta inclusive proponen alguna solución nueva, como decía Hernán. Lo interesante de esto es que estamos hablando de capacitación, reconocer un problema para poder solucionarlo, y no desde el punto de vista punitorio decir, bueno, no cumpliste, sanciona y se acabó. No, acá le estamos explicando cuál es el problema, la dimensión que tiene ese problema para la salud pública y cómo, en conjunto, cómo resolverlo. Una consulta que me parece que ustedes estuvieron hablando de laboratorios, de toma de muestras y demás. En los frigoríficos estos de tránsito provincial, ¿hay laboratorios en los frigoríficos? Hay laboratorios, pero no tienen el desarrollo para hacer este tipo de análisis hoy. ¿Qué tipo de análisis hacían hasta ahora? Y no, muy pocos. En realidad, en algunos casos hasta tercerizaban los análisis de agua.
de agua. A ver, ¿qué sería? El agua, ¿cuál es la Y participación? en realidad es muy grande en las plantas frigoríficas, es un De insumo enfriado. básico, ¿no? Y lavado, y uso para los esterilizadores, es un insumo, quizás sea el insumo más importante que tenga una planta frigorífica, con lo cual que sea potable es un requisito básico, y transformar un agua a través de un clorinador y mantener la constancia de que sea siempre potable es muy sencillo. Hay que demostrarlo, hay que mostrar si no es potable, si hay algún pozo o alguna línea con problema, corregirla y mostrar el perjuicio que Con un ocasiona. bacteriológico, o sea, análisis Exacto, bacteriológicos exacto. tienen que tener. La ley lo prevé Sí. 2 veces, pero eso es lo que dice la ley fría. Yo digo acá lo que estamos haciendo Físico-químicos también deben una tener. vez por año. Lo que estamos diciendo es otra alternativa. Por ejemplo, en el caso de encontrar algún problema con algún producto que no reúne las condiciones del agua, tratamos de hacer un aporte, porque por ahí la gente piensa que está limpiando y no lo está haciendo. Entonces me parece que esto genera hacia los propios técnicos de las plantas un conocimiento adicional que es importante. Ahora, en esto que han empezado, que han iniciado, que ya tienen algún resultado, ¿cuáles serían lo más común que se ve en un frigorífico de tránsito provincial como falla o como problema? Sí, yo sacaría el tema de si es provincial o es el ámbito de comercialización de la planta. El tema del agua es un problema importante en la Argentina, para frigoríficos como para otras plantas que la utilizan como un insumo. El tema de poder ver con qué calidad de agua estamos trabajando es hasta nosotros. No nos olvidemos que las poblaciones rurales a veces no tienen agua de red, sí. y a veces hasta el agua de red. Nosotros en nuestro laboratorio analizamos las aguas de cárceles, analizamos otras aguas, entonces a veces se pueden detectar algunos problemas. Yo diría que el agua es un insumo, y el conocimiento, el poder transferir en forma práctica el conocimiento. Nosotros, yo lo digo, no obviamente porque está acá, nosotros tenemos que utilizar los técnicos, los profesionales de la Argentina que han hecho capacitación, que son consultados en el mundo y muchas veces nosotros les damos la espalda. Entonces, esto es importante, que a pesar de ser un plan piloto, a la industria no le cuesta nada. En este caso el IPCBA, se juntaron recursos. Yo siempre me acuerdo de mi primera jefa que decía: con plata cualquiera regala. Nosotros tenemos que ser ingeniosos, creativos, sabemos que esto sirve y hay que buscar. Tenemos los técnicos, tenemos la capacidad de trabajo nuestra, que es nuestro trabajo diario en las plantas. Bueno, tenemos que juntar las cosas. Un detalle quisiera confirmar, porque no comprendí bien. ¿Tienen obligación de hacer análisis bacteriológicos y físico-químicos? ¿Con qué frecuencia? El bacteriológico es 2 veces por año, al menos 2 veces por año. Cada 6 meses, sí. Y el físico-químico al menos 1 vez por año. Claro, bueno, no, Desde está el bien. punto de Entendí vista... que era todo un año, me parecía como muy poco, sí. De cualquier manera, nosotros ahí cuando vamos a la planta hacemos todo el recorrido del agua, de qué pozos hay que muestrear, cuando encontramos algún problema identificamos el pozo, el tratamiento que hay que hacer, a veces desactivamos una línea y recomendamos que se active otra, a veces hay pozos que son insalvables. Pero esto no ocurre solamente en la industria frigorífica, sino ocurre en todo el sector alimenticio, ¿no? No, porque el tema de que el agua, a ver, como bien decías hace un rato, no todas, o sea, hay muchos lugares de la provincia de Buenos Aires que no tienen agua de red. ¿Cómo solucionan en ese caso para tener agua potable? Bueno, ¿La potabilizan? El agua de pozo es potable en la medida que no se demuestre que tenga algún contaminante bacteriano o que desde el punto de vista físico-químico haya un impedimento. Claro. Que ahí es más grave la corrección, porque en realidad se requiere de equipos de osmosis inversa, se requiere de una inversión más importante. No, un análisis más Gerardo, profundo. por supuesto que el trabajo que llevan ustedes también tiene una previa de un trabajo a campo cuando van a ver por primera vez ese frigorífico y tienen que empezar a estudiar, yo creo que hasta comportamientos, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros lo que hacemos, además del análisis microbiológico, son planillas de cuantificación de riesgo. Cuantificamos el riesgo en la planta durante la operatoria y en el momento preoperacional, que es un momento muy importante porque la planta tiene que comenzar a trabajar en forma impecable. Y todo este resultado cuantificado también es lo que cuenta en el momento de hacer la devolución a la planta, tanto a los empleados como a las autoridades de la planta. Ahora yo pensaba, ¿no? Por la provincia de Buenos Aires, una enorme superficie, una enorme población, productivamente valiosísima. También en Tucumán, una provincia mucho más chica, con menor cantidad, pero digo, ¿cuánto hay para hacer en la Argentina en materia de esto, no? Muchísimo.
muchísimo. Bueno, ¿qué es lo que encuentran ustedes cuando llegan a lo mismo que cuando hablamos digamos, en carnicerías y demás? ¿Qué es lo que encuentran ustedes cuando llegan a un frigorífico de estos de tránsito provincial? ¿Cuál es el problema más importante o más complicado? ¿Está en la misma estructura del edificio de inocuidad, digamos, o está en el personal, en el sentido de, digamos, la reticencia a cambiar? A ver, nosotros tenemos, te podría decir, dos poblaciones de plantas frigoríficas. Aquellas que en algún momento fueron plantas más grandes y hoy han achicado su volumen de faena, con lo cual desde el punto de vista operativo no tendrían limitantes, y otras que van creciendo, con lo cual hay algún sector por aquí hay que acomodar. Este trabajo en particular no hablamos de infraestructura. Nosotros tenemos que resolver lo que está ocurriendo en la planta con lo que la planta tiene. Si planteamos resolver el problema derribando media planta, no sirve. Lo que tenemos que hacer es tirar la planta, tirar la planta y empezar con una nueva. Claro. Nosotros no encontramos eso. Si nos encontramos, y nos pasa a todos que tenemos alguna edad, que nos vamos encontrando con gente que tiene poco oficio, que es un problema para todo el sector agropecuario y todo el sector agroindustrial. Nos encontramos que la gente que trabajaba antes en planta, que conocía absolutamente toda porque se había formado, se va jubilando. Entonces, la gente que empieza a trabajar ahora... Recambio, claro, el recambio generacional. Nos Incluso, pasa en todas las actividades. Me parece que hay como también en algunos casos, por supuesto, no se puede generalizar, pero como una especie de desaprensión, ¿no? O sea, una cosa, me parece que antes el que trabajaba en un frigorífico, el que era un despostador, el que era como su propia vivencia, era una profesión que la vivía. Hoy en muchas actividades de la Argentina me parece que como la gente va por la plata. Sí, antes también iba por la plata, pero tenía otra pertenencia la gente. Sí. La gente con orgullo decía de qué trabajaba, en qué sector de la planta estaba, si eras un matambrero, casi eras un tipo espectacular dentro de la planta. Pero bueno, esas cosas nos cuesta. Por suerte los chicos jóvenes tienen otra mentalidad y uno puede incorporarles rápidamente conceptos, y todavía quedan en muchas plantas gente vieja que dice, yo eso lo voy a hacer, está bien lo que te dice el doctor, eso lo hacíamos en tal planta, acá lo dejamos de hacer, no sé por qué, pero hay que hacerlo. Entonces eso ayuda mucho. Los aportes de la vieja generación, digamos, son mayores que de los que a veces chicos. No tenían ese nivel de conocimiento ni esa explicación científica, pero lo respondía el oficio que tenía la persona. Y una más, no sé cómo estamos de tiempo, usted es el cronometrador acá, yo avanzo, bueno, venimos de orejita. De todo este plan de trabajo que ustedes hacen en la provincia, en estos frigoríficos, ¿qué es lo que realmente aprender, digo, y qué es lo que se les escapa? ¿Qué es lo que a dónde no pueden llegar? Y todavía no hemos entrado en esa instancia. Yo me imagino que se nos escapan cosas. Nosotros, por suerte, estamos aprendiendo continuamente. Cuando arrancamos con el trabajo, arrancamos con un diseño y hoy estamos con otro diseño relativamente distinto. Sin embargo, tiene una columna vertebral que sigue siendo la misma, pero se nos escapan cosas. Yo creo que nosotros desde el Estado nos debemos escuchar bastante más lo que pasa, ir más a las plantas, ver lo que sucede. Eso nosotros como aprendizaje particular. A mí se me hace muy sencillo leer una norma, pero después cuando la tengo que aplicar, muchas veces no encaja con la realidad. Bajarla a la realidad, lo que está mal no es la realidad, es la norma. Entonces, cuando nosotros a veces nos encontramos con ese tipo de cosas, por suerte a él lo acompañan un montón de chicos jóvenes y a mí también, con lo cual ellos son instigadores y son bastante poco negociadores no se quedan solamente con lo que dice la ley, sino preguntan, una pregunta importante sobre toda esta cosa es ¿por qué? Y a veces cuando nos preguntan por qué y no tenemos la explicación, tenemos que sondear de cuál fue el por qué. Y para nosotros es un buen despertador, porque además nos ha pasado en muchas cosas. Yo te doy un ejemplo. En mi área maneja desde el registro de la hacienda hasta los laboratorios de diagnóstico veterinario. En un momento los productores no se inscribían, no podían sacar el boleto de señal. El por qué era porque tenían que presentar contratos de alquiler, y jóvenes del área de registro de marcas dijeron, hay un artículo que nos permitiría, lo presentamos, que sí, casi con una declaración jurada, un productor en un día saca su boleto de señal. Hernán, gracias por lo que están haciendo en la provincia, que sé que de la mano del ministro Sarquí vienen trabajando mucho y bien. Bueno, maestro, un agradecimiento que nos viene acompañando.
Señora, ¿nos estamos yendo? Y nos estamos yendo, me parece que ya está, ya han Nos soportado cayeron- demasiado. nos Sí, cayeron las ya está, orejitas. ya está. Que tengan una excelente jornada. Nosotros nos volvemos a encontrar nuevamente en una edición de Agroindustriales.